Hoy es nuestro cierre de la serie de lives que hemos tenido con mi amiga Tatiana de Gili. Y hoy vamos a hablar de un temazo que yo sé que sí o sí va a haber algo que te va a llamar la atención, que te va a generar una curiosidad. Y si no es así, simplemente queremos ser una historia de inspiración para ti y para compartirte que hay otras múltiples formas de crear nuestra vida laboral y que Gili es una de ellas. Así que el día de hoy voy a tener de invitada a Tati. Ella es facilitadora de conciencia. Ella es terapeuta holística, es también una líder extraordinaria de Gili en Quito, Ecuador. De hecho, es de las primeras personas que en Quito, Ecuador, llevó el dispositivo y lo empezó a mostrar a otras personas para ir creciendo esta comunidad tan bella. Y hoy vamos a platicarte cómo con Gili pudimos hacer que nuestros negocios, no solo el de Gili, sino todos nuestros otros negocios, se exponenciaran para poder recibir por arriba de los $5,000 mensuales. Así que voy a agregar por aquí a Tati para que podamos empezar a charlar de esto. Tus puntos de vista con respecto a crear dinero con tu negocio, si tienes un negocio propio o si tienes un negocio con más personas o Hola, trabajas para alguien. Hola, mi hola amiga. amiga, ¿cómo Les decía que nos estás? pongan aquí sus puntos de vista para poder saber qué es lo que ellas creen o piensan con respecto a sus negocios y cuáles son esos puntos de vista que de alguna manera les han estado limitando. Súper, claro que sí, me encanta y me encanta este tema porque de verdad, como contabas ahorita, bueno, hace como año y medio elegí el Gili, pero jamás me imaginé que después de esa elección vendría toda la ola literal de expansión y de muchas bendiciones para mi vida. Así que me encanta compartir este tema porque más allá del dispositivo y de todo lo que nos da, lo hemos venido hablando durante ya casi una semana, también nos ha expandido la vida con el negocio, ¿no? Entonces, Así es. queríamos compartirles a todas esta posibilidad para sus vidas y para que cada día puedan recibir más. Y bueno, el Healy nos ha dado eso. Me gustaría empezar este live antes de que te hablemos de cómo el Gili nos ha dado eso y todo esto, platicándoles cómo nosotras empezamos con nuestra propia historia a Ajá. crear negocios, ¿no? Porque es súper fácil que no sepan nada de, no sé, es como súper habitual que la gente genere juicios cuando no sabe Sí, nada de los demás, pero solo por tres, cuatro proyecciones que ven, entonces ya se la compran toda, ¿no? Por ejemplo, total. yo soy facilitadora de conciencia, tengo mi tienda que se llama Vida Zen, tengo, pues doy todas estas terapias de barras de Access y todas las terapias que están en Access Consciousness y ahora también tengo un negocio con Gili. Y es súper interesante cómo desde que yo empecé con mi negocio de Vida Zen, que llevo 9 años con esta empresa, Ujú. la gente intuía o concluía que es que si mi papá me había dado el dinero, que claro, era fácil porque pues yo tenía al marido que me hacía las fotos y el diseño y que no sé qué, como que siempre tenemos un afán, o sea, un afán muy oscuro de la humanidad de demeritar el trabajo que las otras personas han hecho y de creer que no sabemos la historia casi casi vivida en carne propia y la realidad es que no es así. Entonces, todos los lugares en donde tú estés levantando juicios, puntos de vista, proyecciones, conclusiones con respecto a cómo nosotras llegamos a nuestro negocio y creamos lo que creamos y el por qué hacemos lo que hacemos, lo quieren por favor liberar, recantar, destruir y Sí. descrear. Muchísimas Ay, gracias, Podipoc. ¿Y qué tal si estuvieras simplemente bajando barreras y preguntándote, ¿qué conciencia recibieron ellas que yo aún no he recibido, que si lo ujú. recibiera podría exponenciar cualquier tipo de negocio que sea en el que tú hoy estás creando tu vida? ¿Qué conciencia es la que nosotras recibimos en el mundo empresarial como mujeres, como empresarias, como terapeutas, como líderes? Que si tú hoy bajaras tus barreras y simplemente recibieras esa energía que está disponible, podrías impactar por completo, modificar y potencializar los números, los Ajá. resultados y el impacto que tu negocio está teniendo en tu vida. Entonces, Ujú. ya que hicimos como un poco de espacio con respecto a esto,
A mí me gustaría compartirte. Yo, todos los negocios que hoy día tengo, todos los negocios que hoy día tengo, nadie me los regaló. Nadie vino y me dijo, ay, mira, aquí está esto para ti, te pongo ahí 1 millón de pesos a ver qué se te antoja crear. Nadie. Si bien agradezco infinitamente que mi familia siempre ha sido un súper soporte en mis decisiones, tan solo por el hecho de no juzgarlas, que eso ya es más que suficiente, ¿no? Y siempre están ahí al pendiente, son parte de nuestro equipo de trabajo, mis papás le dan duro con nosotros, nos contribuyen con los niños, todo esto alrededor de tener una familia coherente con lo que hemos querido crear como familia. En Ujú. realidad es que a nivel empresarial, pues yo y mi hermana hemos empezado solas, picando piedra, tomando decisiones chiquitas, medianas, grandes. Algo que sé reconocer es que desde muy, muy, muy pequeña mi mamá nos enseñó a trabajar, nos enseñó a crear recursos y, y eso hoy puedo reconocer que nos hizo amar tener una libertad financiera. Porque yo Ujú. tenía 5 años y salía a vender panquecitos a mi colonia. Entonces, mi hermana y yo nos poníamos a hacer los panquecitos, nos poníamos a batir, mi mamá nos ayudaba a hornear y entonces salíamos con una como charolita a tocar las puertas y a decir, ¿quiere panquecitos? Cuestan 5 pesos, ¿no? Yo hoy día con todo lo que he estudiado sé que eso creó que yo no tuviera un juicio con respecto a vender, no tengo un juicio con respecto a compartir, no tengo juicio con respecto a ir y tocar puertas, o sea, yo no conozco ese juicio de, ay, no, qué pena, porque van a decir, o sea, es que yo tenía 5 años cuando empecé a hacerlo. Claro. Entonces, por Ajá. supuesto que yo no estaba inmersa en la porquería de esta realidad, en donde los juicios de la moralidad, de la etiqueta, del estatus socioeconómico, te hacen como involucrarte en lo que Ujú. puedes y no puedes hacer. Yo, al tener 5 años, aprendí la energía pura de si tú vas, tocas una puerta, enseñas un producto, la gente lo elige con libertad de elección, te dan dinero y ese intercambio maravilloso a mí me super expandía. Porque yo decía, la gente me dice, qué ricos los panquecitos, qué bonito que estés trabajando. O sea, yo siempre en mi vida he recibido puntos de vista muy empoderadores. La verdad es que soy súper bendecida por ello. Y Qué entonces, lindo. pues obviamente voy creciendo, Tati, y para mí crear negocios es jugar, como cuando tenía 5 años. O sea, para mí Ujú. crear negocios es decir como, ay, ¿sabes? Se me antoja poner mi casa toda de rosa y que vengan las mujeres a tener noches pinks de crear lo que quieras. Y es como, ah, hagámoslo, porque no tengo punto de vista, no tengo juicio. Entonces, Total. desde esa energía, pues obviamente en mi vida, toda mi vida, desde los 5 años, yo he vendido algo, yo he creado negocios, abierto negocios, cerrado negocios. Hay otros que se siguen perdurando, como Vida Zen, que tiene 9 años. Y Vida Zen empezó de yo ver productos que me gustaban, tomarles foto, promocionarlos y venderlos antes de tener el producto. O sea, tipo de que yo veía una foto del Gil y decía, yo quiero tener esto en mi vida. Le tomaba Ajá. la foto, lo subía a las redes, hacía pedidos y ya que tenía yo los pedidos y el dinero para empezar el evento o la compra, yo hacía la compra y entonces generaba toda una estrategia de servicio al cliente tan cálida y tan bonita que siempre funcionó. Entonces, claro que yo empecé un negocio sin un solo peso. O sea, yo Vida Zen lo empecé sin un solo peso, con mucha inversión de tiempo físico, mucha inversión de mi creatividad y mis ideas, mucha inversión de mi energía, pero no Ujú. empecé con la inversión del dinero. Entonces, todos los lugares en donde ustedes que nos están viendo crean que no pueden empezar su negocio porque no tienen dinero, lo quieren por favor destruir y descrear, gracias, poca eso. Y entonces después de que pongo Vida Zen es una tienda de productos energéticos y holísticos que ya iban alineado con lo que yo quería hacer el impacto en esta sociedad. Yo tengo Ujú. muy claro que algo que quiero crear en esta sociedad es que las personas sepan que existen alternativas y si las quieres elegir está ok y si no las quieres elegir también, pero que no tengas que irte a meter al lugar más oscuro y difícil de encontrar para que tú puedas saber que existe un palo santo, que existe una vela, que existe la energía, que existe la conciencia. Ujú. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un concepto como súper chic, súper bonito, en donde todo esto surge. ¿Por qué les explico todo esto? Porque de ahí, pues, llega la invitación de hacer Access Consciousness. Y en Access aprendo muchas cosas que son
inigualables, pero una de ellas es a crear negocios desde la relajación, a crear negocios desde la diversión y también Ujú. a crear negocios fuera de la estructura. Creo que este tercero, del fuera de la estructura, fue el que más cambio en mi vida mostró, porque yo ya hacía negocios desde la diversión y hacía negocios desde la relajación. Si bien en esta realidad se veía como que Jimena siempre anda trabajando 24/7, yo estoy feliz, o sea, yo estoy Ajá. divertida. Los juicios de la gente es como trabajas demasiado y ay, no, qué cansado. Descansa. No tienes tiempo para hacer tu vida y yo digo, really? O sea, sí estás viendo mi feed que yo estoy trabajando, pero me he ido de viaje más que la gente que dice que trabaja en otra cosa más estructurada. No estoy haciendo un juicio, simplemente es como, no juzguemos que porque nos vemos muy activas, quiere decir que Ujú. la persona se está matando, porque no es verdad. La persona está Total. gozando. Si hace lo que le gusta, pues lo va a hacer más, porque obviamente de lo que te gusta Claro. quieres estar en esa creación. Y Es si que esas cuando hacemos creaciones, lo que nos gusta, no es un trabajo, no se siente como un trabajo, como y el ni cuenta trabajo te das duro que del nos han dicho. tiempo, Sí, porque ¿no? yo hago todas mis clases casi los domingos y la gente es como, Tati, ¿no, no has pensado como descansar un No descansaste domingo? domingo. Ajá. Y es como, pero Y puedo yo digo, pero descansar descanso un cualquier día. lunes cuando la gente se va a trabajar, yo estoy en En calma casa. descansando, entonces lo hacemos diferente y eso me encanta. Totalmente. Y entonces, esta conciencia que me trae Access y que seguramente en la historia de Tati también va a haber la conciencia de cómo Access nos mostró a crear negocios desde ese espacio de ser tú, de la relajación, de cómo sería, para mí siempre es como, cómo sería el sueño más inigualable de cómo yo podría ser empresaria. Y ahorita antes de entrar a este live fue como, imagínate que ando descalza en la sala de mi casa haciendo algo con una amiga que aparte me fascina estar creando con ella, con la relajación de que mi hijo también está acá, o sea, es como, en verdad, en estos 10 segundos, eso hace mucha coherencia con lo que yo he estado pidiéndole al universo. Claro. Y entonces, bueno, Access me muestra toda esta conciencia, obviamente abro ahí una fuente financiera y también Access me dice, Jime, si tú quieres ser millonaria, tú requieres abrir 7 fuentes financieras como mínimo, 7 negocios como mínimo. Tú como humanoide tienes la capacidad de sobrecrear tanto y de estar Ujú. abriendo tantos negocios que cuando te empiezas a aburrir, en lugar de aburrirte, mejor genera más, o sea, crea más, súbele el volumen a tu vida, ¿no? Y entonces pues empiezo a hacerle esta demanda al universo de, universo, ¿qué sé yo de ser millonaria? ¿Qué sé yo de que lleguen más negocios a mi vida con más facilidad, con más gozo, con más gloria? ¿Qué sé yo de abrir más negocios que están en la misma frecuencia de lo que yo soy y de lo que yo quiero hacer y del Ujú. impacto que sé que vengo a hacer en la sociedad? Y ahí, ¡pum!, llega Healy. Y entonces voy a parar ahí para que empieces a contar tu historia y juntas vayamos contando la historia de Healy. Nos unimos con Healy. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, sí, me resuena muchísimo todo lo que dices porque es como estar viendo mi vida también desde otra parte del mundo, desde chiquita también. Era así como que, ¿qué más se puede vender en el colegio, no? Entonces yo siempre me encantó el dinero desde chiquita. Era como que si puedo tener algo para el descanso, para irme a comprar mis dulces, lo que yo quisiera. Entonces, justamente también hacía donas, así como donas y las llevaba al colegio, las pasaba así en la servilleta de puesto en puesto para que me Ajá. pasaran el dinero de para atrás. O sea, como que desde muy chiquita he emprendido, me encantó el emprendimiento. De hecho, mi carrera de 5 años fue de diseño y marketing. Entonces, cuando yo hice las prácticas en una empresa, ya como para graduarme, pues yo dije, cuando hice las prácticas, dije, esto no lo quiero. O sea, así como fue súper radical, lo sabía desde ese momento y dije, yo quiero crear algo que sea mío, que me permita libertad de tiempo. O sea, desde ahí ya lo sabía. Y monté mi empresa de marketing en Colombia antes de venirme para Ecuador. Duré con ella casi 10 años hasta que también, como decías, o sea, te empieza a pedir la vida algo diferente
y me empecé a, como a encaminar con todo el tema holístico. En pandemia estudié coaching nutricional y desde ahí empecé como a meterme ya en otro camino que si bien iba de la mano con el diseño y el marketing, porque pues eso siempre va a estar en todos los Claro, negocios sí, que esté, empecé a crear una marca de proteína, hice un montón de cosas y siempre estaba alrededor de los negocios hasta que después de la pandemia empecé con ataques de pánico y ansiedad y ahí empecé a buscar una herramienta que sirviera para este cambio, para no medicarme porque no me gusta la medicación. Y ya me habían mandado para el psiquiatra, entonces dije, yo creo que hay algo más, le pedí al universo y ahí llegó Access a mi vida. ujú, Fue muy interesante porque los ataques de pánico empezaron a quitarse y muy claro, rápidamente a lo que me habían dicho que eso va a ser tenaz porque me venían muchos a la semana y empecé con el negocio de Access y paralelamente me estaba divorciando en ese momento. Entonces yo había sido de esas personas que, claro, había trabajado con mi ex esposo toda la vida en temas de marketing, él me apoyaba en todo. También, digamos que él era el que tenía las cuentas en la casa y me daba las tarjetas así como una tarjeta claro. adicional para que tuviéramos una bolsa. Pero cuando yo me divorcio hace aproximadamente 3 años, pues literal ese día me tocó salir al banco, abrir una cuenta desde cero. O sea, esto que decías de que la gente nos ve viajando por el mundo haciendo todas las clases, con el Gili, con un negocio grande, esto pues para tanto para ti como para mí ha sido literal desde cero. O sea, Empezar de cero. literal desde salir ese día del divorcio y crear mi propia cuenta, crear mi propio negocio y decir, ¿y ahora qué? ¿Qué más, no? ¿Qué más viene para mí? Ahí empezó Access, obviamente abrió un camino muy grande para mi vida. Es algo nuevo que en ese momento para Ecuador pues era algo súper novedoso después de una pandemia donde no Claro, habían todas las herramientas, donde mucha gente igual se divorció, igual murieron sus familiares, o sea, muchas claro. cosas. Y estas herramientas pues tanto a ti como para mí pues empezaron a expandir nuestra vida de otra manera, a darnos otra perspectiva, otra mentalidad y eso hizo pues que llegáramos como al camino de Healy que ha sido pues como que ahí nos encontramos. Ahí fue donde creo que fue en Access, un poquito de Access porque nos conocimos en el De fundamento fundamento, pero global. de ahí nos unimos mucho más en Healy. Y entonces ahí nos encontramos en el fundamento global y empezamos como a hacer match de tips de, oye, vamos a Ujú. desayunar juntas y un tip de, ah, mira, yo grabo así mis historias y ella cómo le hace y de repente pues empezamos como a compartir el cómo creábamos nuestros negocios y fue muy interesante porque pues de alguna manera tenemos una visión del negocio a través de hacer comunidad con ustedes y de generar contenido para que ustedes desde su casa, desde su celular pudieran tener esta facilidad. Y ahí empezamos como a conectar en otras cosas como más profundas. Y ahí entró Gili, ¿no? Y entonces, cuando Gili llega a mi vida y seguramente también a la de Tati, lo empezamos a usar para nosotras. Y para mí esta es una parte muy a remarcar, porque yo empecé a usar Gili totalmente para mi Ujú. hijo, para mi vida, para mis cosas. Y como tiene un módulo que se llama coach, pues yo empecé a vibrar mis negocios, ¿no? O sea, yo empecé a Claro. vibrar decretos como de el dinero llega magnéticamente a mi vida con facilidad, gozo y gloria y mis cuentas de banco se duplican, ¿no? O sea, cosas por el estilo, así súper Ajá. románticas. Sí. Y yo empecé como que a vibrarlas y después de que mi clase de barras de Access incrementa o duplica el número de personas que van a tomarla y así, ¿no? La tienda Vida Zen vende más, ta, ta, ta. Empecé a vibrar todos mis negocios y mis negocios empezaron a mostrarme más dinero. Entonces, después de eso, y yo siempre compartía mis testimonios, pues eso creó que la gente me preguntara, Jime, ¿y cómo compro yo un Gili? Y entonces Ujú. ahí fue que
supe que existía la otra parte, ¿no? Que tú puedes tener tu dispositivo Gili y ser clienta únicamente y usarlo solamente para tener bienestar en tu vida, lo cual ya es muchísimo. Ajá. O puedes decidir, como sabes que también quiero abrir un esquema de negocio con Gili. Y entonces Leslie me explicó, mira, este es tu link de referencia, la. Y yo la verdad es que desde que empecé a compartir mi link de referencia siempre ha sido desde la facilidad, el gozo y la gloria. Algo que yo puedo notar muy claramente es que Gili me mostró lo que era que el recibir dinero solo por ser yo. O sea, esa energía de recibes dinero solo por ser tú, creo que con mis otros negocios yo no lo podía ver tan claramente, porque a fin de cuentas yo tenía que hacer cosas para recibir el dinero. O sea, en Access yo tengo que ir y dar una clase, lo cual amo, pero es un hacer 8 horas dando una clase. En Vida Zen yo tengo desde crear el producto, bajar la idea, pasarla al diseñador, o Producción. sea, muchísimo Ujú, proceso de muchos eslabones para llegar al generé dinero, ¿no? ujú, Y en Access y en Healy fue como lo uso para mí, estoy en la vida diaria, en la rutina de mi vida, y desde ese lugar estoy recibiendo dinero solo por ser yo, porque realmente es solo ujú. por ser yo. O sea, Sí, de literal. que las personas me preguntaban, Gili, Jime, ¿cómo lo compro? Aquí está el link. Hacían su compra y un mes después yo recibía mi depósito. La parte más interesante es que yo jamás dimensioné que los depósitos que iba a recibir de Gili fueran a ser tan fructíferos, tanto, que se volviera un pilar importante de los que hoy día tengo para la creación de mis sueños, para ir por más, para lo que quieras. Cuando Claro. yo empecé a compartir mi link de recomendación, recuerdo que fue en enero. Para febrero yo recibí mi primer pago, el cual fue como un wow, ¿no? Pero hubo un primer momento súper mágico con Gili, porque pasa que cuando empiezas a recibir dinero de tus negocios, lo normalizas. O sea, es como de, Claro. ay, sí, pues ya me da $2,500, $3,000, lo normalizas, ¿no? Pero hubo un momento muy especial el año pasado, y de hecho yo lo compartí en mis redes, porque si algo tengo es que siempre me gusta compartirles todo, hablarles muy de frente, hablarles como con mucha honestidad de lo que está pasando, porque Ujú. justo me encanta desfundamentar todos esos rumores o esos puntos de vista de, pues seguramente Jimena te ofrece barras porque quiere ganar dinero. No, te ofrezco barras porque las barras me cambiaron la vida. O sea, te ofrezco Gili porque Literal. el Gili me cambió la vida. No te lo ofrezco, porque si fuera por dinero, pues también vendiera droga, o sea, o también vendiera Otras oro, o también cosas, vendiera sí. otras cosas, o sea, ¿sabes? Es como, hay otros negocios que te dan muchísimo más dinero, pero no son elocuentes con lo que yo Mm. soy, no son elocuentes con lo que yo quiero crear Sí. en el mundo. Y Eso me también esta encanta, parte, amiga, eso me encanta, amiga, porque es como Gili llegó a ser como ese espacio de compartirlo desde nuestra propia experiencia, o sea, no lo hacíamos, o sea, si te quitó un dolor, las dos hemos salido en historia a decir me claro, quitó un dolor y claro, la gente pues te empieza a preguntar. En mi caso, yo cuando elegí el Healy, así como para ir en sí, historias, sí, 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 yo cuando elegí el Healy, pues lo hice por temas que sí, tenía temas de salud, pero también yo quería expandir mi negocio, no hacia la parte del negocio como tal de Healy, sino que yo vivo en Ecuador, pero toda mi familia, todos mis amigos están en Colombia. ujú, Y cuando me decían, Tati, ayúdame con una de tus terapias, estoy pasándola muy mal, pues yo tenía las barras, los procesos de cuerpo, estoy en Ecuador, digamos que no se puede hacer de manera a online, distancia. entonces no podía llegar hasta Colombia en ese momento. Me hubiera encantado poderles enviar algunas herramientas, poderles hacer barras, pero no se podía. Cuando Leslie me dijo, con este dispositivo sí vas a poder hacer sesiones online, cobrar por ellas, pues para mí fue como esto era lo que le estaba pidiendo al universo de expandir mi negocio por el mundo, así voy a seguir viajando, porque yo siempre es como que mis viajes también me encanta hacer lo que me gusta, ¿no? De mi trabajo y las terapias, entonces esto me permitió como que se abrió un espacio para llegar online a muchas más personas.
Y ya en el tiempo también lo empecé a usar mucho yo, unos 3 meses dándole a toda mi familia, escaneando a todo el mundo. Sí, Y ahí fue cuando, como siempre lo mantenía pegado, así como tú y yo lo tenemos, pues estaba en el banco y me decían, ¿qué es eso? Estaba en el gimnasio y me decían, ¿qué es eso? Estaba en cualquier parte y me preguntaban por él y yo solo les contaba, yo no tenía ni idea de que había un link de recomendación ni nada. Cuando un día hablando con Les, ella me dice, pero Tati, si te preguntan, este es tu link. Y yo, ok, pero así, o sea, nunca le pregunté "¿Y cuánto me pagan y cuánto es y nada, o sea, no tenía valor. La verdad no fue como el inicio, o sea, de que cuánto me van a dar por dar mi link o lo que sea, no, porque en ese momento no lo requería y también utilizaba el Gili para mis negocios, me empezó a sí, funcionar, subía el flyer de mi clase de barras, ponía la y intención, la vibra. venían 30 personas y la gente me decía, ¿y cómo le estás haciendo? Y esto, y yo pues creo que es el dispositivo porque sí, hago lo mismo que hacía antes, solamente que ahora estoy como en esa frecuencia de lo que quería crear, Claro. ¿no? Entonces, así paralelamente, igual, nos pasó como igual, no es que llegamos al negocio porque nos pintaron cheques o cosas así inicialmente, ¿no? Que me decían, no, yo no tenía ni idea. Cuando nos llega el primer pago, ahí ya es como la Es primera, sorprendente. como que la primera cachetada de, wow, esto es algo que también habíamos pedido, porque si llegó, también lo habíamos pedido al universo. Y yo Total. siempre quería, o sea, a mí sí me encanta la facilidad, me encanta que llegue el dinero fácil, pero pues obviamente coherente, no el dinero, lo como decías, no es que vamos a vender droga, no es que vamos a hacer cosas Claro, raras, algo que está solamente que alineado haciendo con lo lo que que tú nos eres. encanta. Ujú. Algo que está Entonces alineado con lo que ahí, tú eres, sí. ajá, Y entonces hoy día, bueno, cuando empiezo a recibir el dinero, llega un mes que yo quería ir al Fundamento Global del año pasado, que fue en el que te conocí. Y entonces, pues yo ese mes había generado mi dinero normal para vivir cómoda, muy cómodamente, pero no había generado de que un dinero extra que me iba a poder hacer pagar mi viaje. ujú, El fundamento era, vamos a decir algo, no sé, el 4 de mayo o un día así, y ajá, estábamos tipo de que a 26, o sea, nada de tiempo, me quedaban como 8 o 10 días. Y entonces yo veía que todo el mundo de, ay, nos vamos a ir al fundamento global, y yo decía como, a ver, ¿verdad? ¿Quieres ir, Jimena? Y yo, sí, sí quiero ir. Bueno, no tienes el dinero. y Y era en fue como, Praga. y era en Praga y yo lo O quería sea, tomar presencial, o sea, por eso es como la demanda era interesante y fue ser el espacio del recibir. Y entonces me acuerdo que un día me acuesto a dormir y antes de dormir le digo al universo, universo, si ir a ese fundamento va a crear más para mi vida, va a crear más para todo lo que yo sé que tengo y quiero crear en esta ujú. realidad, facilítame el dinero. O sea, tú, mira, yo sé que para que un dinero llegue es una molécula moviéndose en el tin y cayó el depósito, ¿sabes? O sea, y entró el dinero a tu universo. Y Ajá. entonces fue así como de eso, como niña chiquita, así de, por favor, por favor, por favor, universo, si esto va a ser para mí, mándamelo. Me acuesto a dormir, se los prometo, y al día siguiente despierto y yo tenía un depósito de $4,000. Y entonces cuando Wow. despierto fue un, ahora Jimena, bueno, gracias universo, gracias entidad de Gili porque me depositaste $4,000. Ahora honra tu elección. Y lo primero que hice antes de decir, ah, pues mejor me compro una bolsa o me voy a pintar el cabello, no, fue, me metí, busqué vuelos, compré mis vuelos, pagué el fundamento, pagué mi hotel y separé dinero para estar allá en el viaje. Y fue la primera vez en mi vida que alguien externo a mí me pagó un viaje con todo pagado, o sea, todo pagado. Wow. O sea, con esos $4,000 yo fui, regresé, comí, tomé la clase, o sea, todo. Y ahí fue cuando yo reconocí, imagínate que solo por ser tú, la entidad energética de diversos negocios, o sea, de Healy, de Access, o sea, de VidaZen, de cualquier negocio que tú tengas Ujú, en tu vida, te estuviera contribuyendo todo el tiempo. Lo que cambió en mí a través de las frecuencias, de los procesos de cuerpos, de las barras, fue el recibir. El recibir ujú, sin tener que pasar por el esfuerzo, o sin tener que pasar por el drama, o sin tener que pasar por
decaer mi cuerpo para poder lograr. Era como si a mí me preguntabas cuando salí de la universidad, ¿tú crees que pidiéndole al universo una noche antes, al día siguiente, te llegan $4,000? Te hubiera dicho, obvio no, hay que trabajar muchísimo para que eso pase. Sí, eso Y en es esa como que se ocasión nos empiezan descubrí a caer todos esos los muros que velos, teníamos. claro. Y Ujú. empiezas a darte cuenta que esto es posible y que es una forma de vida completamente sostenible si tú así lo eliges y que aparte en todo momento está haciendo la contribución para alguien más. Entonces, Sí. eso es padrísimo. Y eso me encanta, amiga, porque cuando yo empecé a recibir los pagos de Gili, pues yo no tenía una expectativa, ni siquiera tenía como esta parte que a veces sin que nos llegue el pago ya tenemos para dónde lo vamos a llevar, a dónde lo vamos a gastar y todo esto, no, porque para mí era como, yo ya tenía mi trabajo, mis clases estaban bien, se ponían mejor las vibraciones de Gili. Sin embargo, yo elegía muchas clases de Access y para los que están aquí que tal vez no saben qué es Access Consciousness, pues son una serie de herramientas energéticas que te ayudan a expandir y a llegar a más conciencia. Y las clases de Access, pues la de barras es más pequeña a comparación de las otras, pues que tienen un valor, digamos, Superior. interesante. Y yo decía, me encantaría ir a muchas clases de Access, entonces a veces que me han dicho como, ¿y qué te ha dado Gili? Y yo me ha dado Gracias. pagar las clases de Access, que son las que yo quería porque me expanden mi vida, abren muchos caminos y me encantan, o sea, de verdad, es como que me fascina estar allá y con mucha facilidad, con mucha comodidad, entonces yo dije, ya sé para qué es este dinero, que en el principio ni siquiera sabía que me iba a llegar. Como que Claro, voy a empezar a pagar todas mis clases de Access con lo que me da Gili. Y bueno, ha sido como una super contribución porque ya como que yo decía, elijo cada día más estar en esas clases con total tranquilidad, no así tipo como que uno va y no tiene que para el almuerzo o cosas así claro. en Praga, pero así sin comer, no, eso no Sí. era lo que yo elegía. Y Gili me ha llevado como a ese espacio. También el año pasado fue la inauguración de Gili en Colombia, abrieron oficinas, pude ir, conocer cuál es como el centro de toda esta El empresa, corporativo. todo lo que ellos quieren expandir para el mundo y pues se conectaba mucho más con mi propósito. Entonces, como decías al principio, cuando elegimos vender un Gili, no lo estamos haciendo ni siquiera por este dinero, aunque cuando te llega el dinero es increíble porque es una empresa muy expansiva. Siempre yo lo doy porque me ha cambiado mi vida, ha cambiado mi salud, la de mis padres, la de muchas personas a mi alrededor. Y adicional a eso, me ha dado muchos gustos, o sea, me ha dado muchos gustos, me ha conectado con la facilidad. em, y me ha dado mucho bienestar. Es como una expansión, pero total, por muchos ángulos, ¿no? Lo que te decía, le contribuimos al mundo, a las personas, pero también Gili nos retribuye el hecho de que seas tú el que vende el Gili, eso me parece que es muy coherente, porque no es lo mismo que haya una empresa donde los vendedores ni siquiera utilizan el dispositivo. Nosotras, tanto tú como yo, lo empezamos a vender en el momento que empezamos a vibrar como en Anotar. esa frecuencia, a expandirnos. La gente empezó a decirnos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás yendo allá? Ni siquiera al principio era como que ya tuviéramos las cuentas, lo que nos va a llevar. Y yo te digo, a hoy yo no tengo ni idea cuánto, cuánto me va a pagar Gili. Yo solamente lo elijo venderlo porque me preguntan, porque sé lo que es y sé la joya que tengo en las manos, pero no es que tenga aquí un cuadernito así por poco y poniendo números o lo que sea. Pero cada día, cuando nos pagan, creo que ayer nos pagaron o antier, y es como, Sí. wow, o sea, esto está increíble y no era algo que tenía una cifra ahí cada mes, sino que va variando, cada vez nos podemos expandir más. Así es, y no hay un tope, no lo tienes que crear de cierta forma. Algo que yo he aprendido también es que eh, yo puedo crear negocios como yo los quiera crear, o sea, con Ujú. la facilidad que yo lo quiera hacer y que, por ejemplo, para mí, entre más negocios voy abriendo y entre más me permito recibir dinero de mis negocios sin juzgarlos, sin condicionarlos,
También veo cómo estoy siendo esa invitación para transformar la vida directamente de mi hijo, por ejemplo, en Ujú. donde yo le decía hace poco, Renato, cuando yo tenía 10 años, pues mi cumpleaños era en casa, con un pastel tal vez de la vecina, y pues los amigos, y era Ajá. espectacular, pero no, yo no le podía decir a mis papás, quiero irme con toda mi familia a Nueva York a festejar mis 10 años. Y que Oh, hoy día esa sea tu realidad, gracias a todas las elecciones que yo como tu mamá he ido haciendo, para mí es como, ese es el regalo real que está detrás de el dinero que puedas crear, ¿no? Es como, ese dinero es maravilloso y si no tuviéramos juicios, hablaríamos del dinero con gozo, con amor, con diversión, con gratitud y por hipoca todos los juicios, pero aparte de que el dinero es gozoso, a mí en diferentes áreas de mi vida me han dado eh, una libertad de poder crear mi vida siendo yo sin tener que condicionarme, ¿no? Y creo que esta parte de que Gili te pague es una forma de honrar y ser honorable con el tiempo que tú inviertes en elegir el producto y usar el producto. Porque total. tomando otros ejemplos, por ejemplo, yo uso una marca de maquillaje y la uso y me encanta y la pruebo y sé lo que le cambiaría y también la comparto y la marca no sabe que yo existo. Pero Ujú. Gili, a diferencia de otras marcas, es que reconoce que existes y honra el que tú estés usando los productos. Y te toma como parte de su familia y como parte de su familia también te da y te contribuye y te nutre tu vida. Entonces, Total. no solamente ya tener el dispositivo era algo grandioso. Yo sé que hemos hablado muchísimo del dispositivo en esta semana y me encantaría que pudiéramos haber al menos logrado que tú percibas el 10% de lo que Gili ha creado en nuestra vida de bienestar y eso es como un cúmulo constante, ¿no? Ese bienestar nos da paz, esa paz nos da creatividad, esa creatividad nos da viajes, nos da libertad, nos da trabajo, nos da relaciones expansivas, amigas gozosas. O sea, para mí, todas estas elecciones que he venido haciendo en mis negocios, incluyendo el negocio de Healy, han sido mucho en coherencia con la demanda que yo he sido con el universo. Quiero personas Mm. nutritivas, quiero personas contributivas en mi vida, y llega una Tati, llega una Les, llega una Cristi Lezama, llega una Andy García, que son mujeres espectaculares que están ahí diciéndote toda Sí. la potencia que soy, te la contribuyo. ¿Cómo hacemos equipo? Y es Eso es hermoso. espectacular. De verdad O que sea, ahorita que la semana, no sé cuándo, pero iniciando mes, estuve en México y ahí nos reencontramos este año en el evento sí, pues más grande de Healy, donde vinieron los creadores y todo. Y bueno, tuvimos varias invitaciones, ¿no? O sea, de gente que tiene el Healy, que está ahí. Una de las líderes me invitó a su casa a una cena. Yo la verdad, en otra oportunidad, cuando uno llega a una fiesta solito, sin conocer a nadie, pues uno se siente de verdad como medio claro. raro. Aunque bueno, como colombiana ahí le hablo al de al lado y ya ahí Y llegamos. ya. Sin embargo, es como llegar y era como si te recibiera tu familia. O sea, para mí era como, me abrazan como si me conocieran de toda la vida y simplemente como por llevar mi Gili aquí era como, bienvenida, esta es la cena, aquí está el chef, y yo era así como, ¿qué más es posible? O sea, universo. Todas las personas que estaban al lado hablaban de la misma vibra con la que nosotras andamos, ¿no? Entonces es increíble porque es muchísima expansión, conoces mucha gente que vibra como tú y bueno, empiezas como a crecer mucho más y ahí ya es como una familia súper contributiva que siempre te está dando el apoyo. Eso también me encanta, que no es como que empiezas desde cero, entonces voy a ver cómo O hago mi sola, página, cómo hago el flyer o cómo hago cosas. ya te da Gili te todo. apoya con todo, o sea, es así como inicio de mes, primero, estos son los flyers, esto es la página, este es tu link, esta es la academia, o sea, está todo. Estas son las grabaciones de todo el entrenamiento que nos dan, porque aparte cuando nos llega un Gili, pues tenemos a disposición
pues yo creo que millones de horas de grabación de clases donde nos Sí. enseñan a sacarle el mayor provecho a nuestro Gili, entonces es como literal, está todo cubierto. Tú solamente tienes que empezar a hacer tu parte, ¿no? Contactos, cositas así, hacer lives, hacer lo que tú resuenes o simplemente llevarlo colgado, porque si tú lo Claro. utilizas y se empieza a notar en ti, la gente te va a preguntar, ¿qué es lo que te estás haciendo? Ayer platicaba con una amiga mía que le estaba dando una sesión en la noche, que creo que está por acá conectada. Ella tiene su Gili desde hace un año y Ajá. lo usa a diario y le ha sacado de enfermedades a toda su familia y lo ama, o sea, lo tiene Gili, tiene McGili, ahora se compró el Highway, o sea, lo ama. Sin embargo, ella solo lo trae puesto, pero cuando la gente le pregunta, solo le explica lo que el aparato es, más nunca les dice, como si te interesa, lo podrías adquirir conmigo. Y entonces ella vive en una ciudad que es pequeña y en esa ciudad muy probablemente nadie más tenía el Gili. Y hace poquito ya otra persona tuvo el Gili y entonces ya la gente le está empezando a llegar como de, ay, ya fulanito me dijo que puedo comprar el mismo dispositivo que tú tienes y yo ayer le decía, lo que hace la diferencia entre que tengas el Gili y puedas vender el Gili es estar dispuesta a recibir. Estar dispuesta Ujú. a recibir. Porque yo lo puedo traer puesto todo el día y la gente me pregunta y explicarle, porque pasa, ¿no? Nos pasó en México que el mesero nos preguntó, oye, ¿qué es? Le dimos toda la explicación. Ajá. Pero yo antes, en esa ocasión con el mesero, sí ya le di la explicación hasta del, y lo puedes comprar. Pero Ujú. antes, Tati, al principio me daba como un algo y a mucha gente seguramente que les da, y entonces solamente dicen como, ah, pues es esto, es el otro, me quita enfermedades, me siento bien, me da salud, pero hasta ahí, ¿no? Como de, ah, qué padre. Y la gente se queda Ujú. como, ¿y en dónde lo compro? Y a mí me pasó por muchos meses que yo hablaba del Gili, nunca decía, lo puedes comprar conmigo. Y la gente después venía y me decía con mucho gusto y gozo, Jime, ¿qué crees? Ya me compré mi Gili. Y yo, ok, felicidades, ¿no? A mí Pero me también me empecé a dar pasaba eso y cuenta, sobre todo con México, ni siquiera acá porque en Ecuador no había ni nada, yo prácticamente era al principio la la única que primera, andaba claro, con bikini, pero se lo habían visto a algún mexicano, a una mexicana, o sea, cosas así, y me decían, ya te viene lo mi compramos. gili en camino, y yo, ¿qué? O sea, yo sí, ¿de dónde te Exacto. lo sabes? No, sí, tú me explicaste y una persona Lo puso su compré en link otro y ahí lugar. lo compré y yo, ok, Y en ahí va. realidad es que está ok, tú lo puedes comprar con quien tú quieras, pero a lo que voy aquí, si tú entras a este live, es porque tal vez hay una partecita de ti como empresaria que dice, ¿qué onda con esto? Ujú. Es que todo lo que no te está llegando hoy de dinero, todo lo que no te está llegando hoy de clientes, todo lo que no te está llegando hoy de facilidad, de gozo, de abundancia, de creación de negocios, de equipo de contribución para que no hagas todo sola, es porque no has estado dispuesta a recibirlo. Entonces, Ujú. ¿qué tal y bajaran sus barreras y empezaran a preguntarse, ok, ¿qué más puedo recibir hoy que crearía que mi negocio explote, crezca, se multiplique con muchísima más facilidad, gozo y gloria, ¿no? O sea, Sí. yo empecé a reconocer que yo no estaba dispuesta a verme como vendedora de Gili y obviamente eso no estaba haciendo la invitación para que las personas lo adquirieran conmigo. Cuando Total. podipoqué todos esos puntos de vista y me corrí barras y escuché aclaradores y me salí de esa energía tan carente del, ay, no, no quiero que piensen de, es como, no, es que no tendrían por qué pensar nada, simplemente eres lo que eres y lo que eres Total. lo muestras en coherencia. Entonces ahí empezaron a cambiar muchísimo mis números, muchísimo, no solamente mi recibir de Healy, lo cual sí empezó a cambiar, sino mi recibir de todo. Mi recibir de que Ujú. me lleguen clientes diferentes, que me llegue dinero de la nada, que me lleguen regalos, gente que es súper generosa conmigo. Y obviamente también llegar a estos espacios en donde las empresas son coherentes con lo que tú eres. Porque hasta estos Total. 10 segundos yo les puedo decir que Gili ha sido una empresa que me muestra lo que es la abundancia y la prosperidad en todo sentido en los eventos, que si nos dan la libreta, que si nos dan el termo, que si nos dan la comida, que si nos dan el hotel, que si nos dan el avión, o sea, nos dan un montón de cosas, nos comparten muchísimo
sabiduría de las capacitaciones que tal vez por fuera uno tendría que estar pagando por aprender de cuántica, por aprender de un montón de cosas y que Ujú. adentro de la empresa hay muchas capacitaciones para entender cómo utilizar y ocupar tu dispositivo y también muchísimas capacitaciones para crear tu negocio, que yo con un Ujú. poquito de inteligencia tomo toda esa información y también la llevo a mis otros negocios. O sea, no es como Claro. exclusivo para Gili. Entonces, si tú estás acá, estás viendo nuestro live y te resuena el querer probar el dispositivo, yo te invitaría a que no lo hagas por Jimena dice que gana $5,000 al mes, entonces lo compro para ganar $5,000 al mes. Quiero ser 100% honesta contigo. Yo los gano desde la energía que soy y desde la energía que puedo crear mis negocios. Y Tati los gana desde la energía que ella es y desde cómo ella crea sus negocios. No hay un hilo negro, no hay un ABC. Más bien tú percibes si dentro de lo que tú eres, con tus dones, con tus habilidades, con tus talentos, las frecuencias de Healy contribuirían a que tu vida se potencialice, crezca, se facilite, esté en bienestar. Y también pregúntate si quisieras crear un negocio con Healy. Y si quieres crear un negocio con Healy y quieres ser parte de nuestra familia, pues estamos súper felices de Así recibirte es. y de poderte acompañar en esta creación. Sí, algo que me encanta de lo que dijiste es que Geely es una empresa muy coherente. Yo que siempre he sido así como un poco así como estructurada, como que siempre quiero probar todo lo que quiero darle a las personas que vienen a mi consulta. Pues cuando voy a los eventos de Healy, cuando me llegan los pagos, cuando estoy en las capacitaciones, se siente muy ligero todo hasta ahora, hasta el momento, ha sido muy coherente, es como que te dicen, Healy te da abundancia y uno va a los eventos y son muy abundantes, o sea, no es algo así como Healy te da abundancia y es como todo austero o cosas así, no. Todos los eventos son muy lindos, muy pensados en el bienestar. Así que es una empresa que respalda con coherencia todo lo que nos dice, ¿no? Todo lo que nos proyecta a nosotros que ya estamos dentro de la familia de Gili. Y Así bueno, es. como tú dices, bienvenidos todos a esta familia, a los que elijan hacer un negocio de Gili. Pueden contactarnos a cualquiera de las dos. Nosotros estamos ahí siempre apoyándolos a todos. Y lo lindo es que no empieza solo, o sea, no es como que cuando uno creaba un negocio y te daban las llaves del negocio y uno abría, es como, ¿y ahora qué hago? Aquí ¿Por está dónde, todo, no? o sea, nosotros tenemos todas las herramientas para dárselas a ustedes, para contarles nuestra experiencia, para apoyarles en todo lo que hagan. Y bueno, súper bienvenidos. Por aquí hay varias preguntitas. ¿Hay alguna forma de vibrar los negocios o eventos? No sabía que podíamos hacerlo, sí. Gili En el tiene módulo de varias coach. opciones para hacerlo y para que tus eventos, negocios y todo se expanda. Y bueno, Yes. aquí pronto tendré el mío, que así sea. Así que, bueno, amiga, no sé si tienes algo más ahí para Nada antes de más, feliz cerrar. de compartirles que bueno para poder crear tu negocio. No, Joyce, los eventos no siempre son en México, No, también hay eventos en Estados Unidos. De hecho, hubo ahorita un evento en Corea, en México y va a haber en otro en Alemania. Colombia. Ujú. Hacen eventos también en Colombia, depende qué evento es la sede en donde va a ser. Y también hay eventos online, también hay muchos eventos que se hacen como la gira digital y la hacen Ajá. online. Entonces yo te invitaría a que nada más como que estés pendiente de los chats en donde se les comparten todas las clases y las capacitaciones para que ahí también tú puedas saber de los eventos. Y yo lo amo, tengo casi 2 meses con el mío y lo mejor que hay. Gracias, Jimena. Ay, Mm, muchas gracias, Joyce. qué Sí, la verdad lindo. es que yo hasta estos 10 segundos, la mayoría de las personas que han adquirido su Gili siempre me dan testimonios de me encanta, o sea, de hecho yo he demandado personas que son muy autosuficientes, entonces como que estudian solos y yo les mando los videos y después nos conectamos, les explico cualquier duda que tengan, pero es una comunidad muy linda, entonces dice, me ha ayudado mucho con la ansiedad y el estar feliz en mi día a día. Me encanta porque Es, justo es una de las cosas en las que a veces cuando nos preguntan, ¿y cómo me doy cuenta de que esto sí funciona? Joyce, de hecho, antes de comprarlo me decía, Jime, pero tú de verdad, eh, tienes testimonio de que te ha funcionado. Y yo le decía, Joyce, me pasaría el día entero
contándote testimonios míos. O sea, ni siquiera me voy a ir con los de Renato, ni con los de Irving, ni con los de mis padres, o sea, míos. Entonces, pues ya ella tomó su decisión de compra y ahora lo está probando y seguramente es que muy pronto también va a empezar a compartir con otras personas y a crear una comunidad muy linda. Entonces, bueno, que sepas que para poder crear tu negocio con Gili, pues obviamente tienes que adquirir el dispositivo y que ahorita tenemos un bono de descuento que nos dieron en México, es de 4,000 pesos de descuento en el precio regular. Así que Ujú. pues aprovechenlo antes de que termine el mes, porque aparte del descuento que ya tenía, nos dieron un bono adicional. Y tenemos 12 Sí. meses de intereses, puedes pagar hasta con dos tarjetas, una parte en efectivo, otra parte en tarjeta, como tú quieras. Así que contáctenos, háganos todas sus preguntas y como que también denos la oportunidad de compartirles que si has estado conectándote es porque hay algo en Gili que ya te llamó. Y si ya te Ujú. llamó, pues solo baja tus barreras y diviértete. Imagínate que no tuvieras que ser tan analítica para tomar una decisión y que pudieras simplemente empezar a permitir que el universo te sorprenda con su contribución. Así que pues mi Así amiga es. Tati, gracias por esta serie de lives, cómo me he divertido Igual. contigo en estas mañanas. Ay, Espero que nos sí. veamos muy pronto en Quito, Ecuador, o acá en Playa del Carmen, en otras creaciones, en otros lives. Te mando un beso y Segurísimo nos vamos a ver muy pronto, amiga. Gracias por tu espacio, por todo lo que eres y igual lo que has sido en mi vida. Así que seguiremos creando juntas. Se vienen, estoy segura que muchas cosas juntas. Así que gracias a todos los que están aquí, a los que nos acompañaron, yo creo que ya más de una semanita. Y bueno, nos seguiremos viendo. Les dejamos todos los lives. Si se los perdieron, repítanselos que han estado súper buenísimos. así es. ¿Y qué más es Bueno, posible? Nos ¿qué más vemos es posible? pronto y les Bueno. deseamos que cada una de las personas que se ha conectado pueda actualizar un Gili tan pronto en su vida como ustedes lo elijan. Les Así mandamos es. un besito. Chau, chau. Chao.